Bueno, el cruce de Arinaga yo siempre lo he conocido como cruce de Arinaga, porque yo no recuerdo cuando hicieron la carretera de Agüimes a Arinaga y menos la de Carrizal a vecindario. El hecho de llamarse cruce de Arinaga es solamente que cruzan dos carreteras. Si nosotros hablamos de cruce, miramos que vemos cruce de Sardina, cruce de Arinaga, el cruce de Tarsicio. Eso no significa sino el cruce de dos carreteras. Y yo siempre he conocido el cruce así. Pero el nombre original de aquella zona se llamaba Llano Prieto, un poco más abajo y un poco más arriba, bajando la luna hacia abajo, Lacho Suárez. Eran los nombres. ¿Por qué tomar ese nombre original? El que se usan dos carreteras. Y Arinaga, porque era la carretera que iba de Agüimes a Arinaga. Esa es la razón del nombre. El cultivo de tomate en la costa nuestra empezó al terminar la Segunda Guerra Mundial, por el año 1918, 1920. Entonces esa finca empezaron a arrendarla, estuvo ahí Mr. Rico, Fari, todas esas casas. Yo de eso no me acuerdo, porque no había nacido, pero se lo dieron a mi padre, mi abuelo. Y entonces esa gente empezaron al cultivo de tomate. Empezó por esa zona, ¿verdad? Entonces los terrenos, casi todos esos terrenos, casi no todos, eran de gente de Agüimes. Terrenos que se empleaban, cuando llovía, pues se sembraba en la zona de costa, más bien cebada, trigo y eso. Y lo otro, pues estaba de manchón. Manchón es cuando la tierra no se ara y se deja de hierba. Entonces eso era para ganado, la vaca y las cabras y demás. ¿Qué pasa? Que entonces esas grandes casas esas grandes empresas fueron comprando terreno, pero pues la gente, pues, eran épocas malas, y entonces había mucha gente trabajando en la finca de los José Emiliano, de Llanos Prieto. Aquella finca de los José Emiliano, un señor que era de Agüimes, médico y demás, y entonces había muchísima gente trabajando, y después había alguien viviendo allí, como los maquinistas, los boyeros, y algunas familias, pero muy pocas. La mayor parte de la gente incluso tenía su bestia, tenía su burro, tenía su burra, y bajaban todos los días y venían hasta aquí, hasta llegar a Barranco Valle, un poquito antes de llegar a los llanos del pueblo. Y pastores, y pastores también había, porque estas grandes fincas tenían pastores también, tenían un ganado, para aprovechar cuando terminaba la zafra, pues aprovechaban de que el ganado y le sacaban su dinero. Había mucha gente también de Telde, y no mucho. ¿Por qué? Porque el dueño de José Emiliano era médico y vivía en Telde. Conocemos incluso a algunos amigos de Telde que me dijeron un día que es Angelito, que él había nacido en la finca esa. Venían a las zafras, ¿sabes? Porque después las zafras no solamente eran los tomateros, sino terminaban los tomateros y luego se plantaban niños. También ya la medianería, no sé cómo era, ¿sabes? Cuando ya los tomateros ya estaban dando poco, se aprovechaba, se limpiaba la hierba y se plantaban niños, ¿sabes? Muchos niños eran para los animales y al mismo tiempo era también para piñas, ¿sabes? No sé cómo era la medianería, no sé cómo era después. No, la iglesia ya empezó cuando había un número importante de personas. Entonces en aquellos años teníamos por aquí, estaba el párroco que era don José Cárdenas Deni, y había un pastor que era don José Suárez, ¿cómo se llama? Don Ángel Suárez, don Ángel, un hombre muy popular, le gustaba mucho las cacerías, un hombre activo. Y creo que decían misa en un grupo escolar que estaba, no sé si en un grupo escolar, ahora estoy un poco en duda, ¿no? Entonces ese hombre llevaba un poco, era pastor y ayudaba pues, en toda la zona, ¿no? Y don Ángel fue el alma mater de esa iglesia. No sé si quién donó los terrenos, porque no donó, y entonces él se preocupó en construir esa iglesia. Y eso fue, don Ángel fue el alma mater de eso, porque imagínate tú que siempre donde se construye una iglesia enseguida hay expansión. Y empezó a extenderse, los dueños de la sí, es que dan unas facilidades enormes, dan una pino mediana,